Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de ahora. Recordando un poco lo que estuvimos trabajando en la clase pasada, estuvimos hablando acerca de cómo íbamos a hacer para agregar, para obtener todos los proyectos y cómo íbamos a hacer el proceso para agregar nuevos proyectos. En la clase de ahora, la idea es que terminemos de trabajar con todos estos elementos, con el objeto, el elemento o la función que permita obtener un proyecto, editar un proyecto y eliminar un proyecto. Antes de todo eso, pues ya hicimos el proceso para, por ejemplo, obtener todos los proyectos de una colección. Lo hicimos haciendo uso, en ese caso, eh, de la función find, que me permite devolver o buscar, en ese caso, todos los documentos que coincidan con una condición. Y ahí ya le especificamos la condición. Se recuerdan que en ese caso que la condición era que el creador fuese igual al ID que nosotros validamos a través del token. Entonces este me devuelve todos esos proyectos. Hicimos la prueba con dos de ellos. Uno que era un usuario que solamente tenía un proyecto y el otro que tenía dos proyectos agregados. Entonces ambos funcionan. Y de acá devolvemos en ese caso la parte de los proyectos. También hicimos el proceso para agregar un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto estaba basado en el modelo que nosotros creamos acá. El proyecto iba a llevar el nombre del proyecto, o perdón, cada documento iba a llevar el nombre del proyecto, iba a llevar la descripción, la fecha de entrega, el cliente al que le pertenecía y por supuesto la parte del creador, que es el que estábamos calculando previamente. Entonces, el día de ahora la idea es que terminemos de trabajar con el resto de elementos que nos permita en ese caso agregar más información o terminar de agregar todas las entradas con las cuales estábamos trabajando previamente en la parte de la aplicación. Entonces lo primero que vamos a hacer es crearnos la entrada para obtener un proyecto. Para eso vamos a configurar siempre la parte de Postman. Se recuerdan que estábamos trabajando en la parte de Postman y por acá teníamos una carpeta que se llamaba proyectos. Voy a guardar estos que están marcados como que no los hemos guardado para que nos quede registro de lo que estamos haciendo. Eh, y listo, ahí está, ya estamos guardados. Entonces lo que vamos a hacer era crearnos una nueva entrada para obtener un proyecto. Así que le vamos a dar clic acá en agregar request y a este request le vamos a poner obtener proyecto. En este caso, el obtener proyecto, dijimos de que lo que íbamos a hacer era siempre colocarle, en este caso, localhost, dos puntos, siempre la IP, que sería la 3000, diagonal API, diagonal proyectos. Pero la diferencia es de que le íbamos a agregar en esta parte de acá, le íbamos a agregar un proyecto que nosotros quisiéramos obtener. En el caso, por ejemplo, ya tenemos la función de obtener todos los proyectos. Si yo le doy, bueno, no hemos levantado la parte de la API. Vamos a levantarnos el servidor. No, tampoco tenemos la máquina virtual. Aquí debe de funcionar todo, debe estar MongoDB funcionando para que o todos los elementos arrancados para que funcione de manera correcta. Si no, nos va a dar inconvenientes tal cual estamos viendo en este momento. Entonces vamos a esperar a que cargue la máquina virtual. Y listo, ya la máquina virtual ya está cargada. Ahora vamos a hacer el proceso de iniciar de nuevo el servidor. Si ya nos dice que el servidor está conectado es porque ya está funcionando. Y ahora si nos vamos a Postman, pues en Postman ya le podemos dar buscar todos los proyectos y debería de
obtener en ese caso todos los proyectos con los cuales estamos trabajando. Entonces, si se dan cuenta, aquí en obtener todos los proyectos nos da un ID. Ese ID que tenemos acá es el que nosotros le vamos a pasar para poderlo recuperar. Así que nos lo vamos a copiar. Nos venimos a la parte de obtener proyecto y lo pegamos en esta parte de acá. Vamos a guardar la petición y al darle send, ahí se van a dar cuenta, bueno, tenemos que enviar el token. Siempre como ya están validados, debemos de enviar el respectivo token. Ese ya debería de estar guardado. Y si le damos send, van a notar que ahí se queda en espera porque todavía no le hemos hecho ningún código a la parte de la aplicación. Entonces, vamos a regresar ahora a la parte del código. Y en la parte del código, pues vamos a empezar a trabajar directamente con la parte de la aplicación. Vamos a irnos a esta sección que sería obtener proyecto y aquí vamos a empezar a digitar el código que me permita en ese caso obtener un proyecto como tal. Para obtener el proyecto, como se lo estamos enviando desde Postman en esta parte de acá, y si se recuerdan en las rutas, voy a revisar las rutas. Usuarios, no, era proyectos router. En la ruta de proyectos router, cuando en el get le agregáramos el valor, después de la diagonal le agregáramos un valor, ese valor se iba a identificar con la palabra ID. Eso significa de que del otro lado estamos enviando un parámetro ID justo con este valor. Este valor está llegando al otro extremo con el parámetro ID. Entonces nosotros lo que podemos hacer es recoger ese valor. Le podemos decir que ID va a ser igual a request punto params. Ese trae ese request trae un elemento que se llama params y ahí vamos a traer el ID. Si en el caso, por ejemplo, yo requiero más datos, además del ID, imagínense que necesitamos también, le pongo diagonal, necesitamos la fecha, entonces le puedo poner 2.fecha y ese valor se va a guardar justamente con el campo fecha. Entonces así podemos seguir agregando más valores para la parte de la ruta. Pero en este caso pues solamente necesitamos el ID, así que solamente le coloco la parte del ID. Esta misma sintaxis siempre se las coloco para que sepan que la manera más práctica de hacerlo es lo mismo que le coloquemos ID igual y le coloquemos request.params y nos va a dar exactamente el mismo resultado. Es exactamente la misma función. Ahora vamos a recuperarnos el proyecto, así que le voy a poner const proyecto. La variable proyecto va a ser igual y acá ponemos un await. Ponemos un await porque de la variable proyecto vamos a ir a buscarnos un proyecto que se llame find by ID y ahí le mandamos en ese caso el ID que andamos buscando, que sería justamente este. Entonces ese lo que va a ir a hacer es primero ir a buscar el proyecto. Acuérdense que el usuario aquí puede digitar un valor válido, o sea, podría digitar este código que tenemos acá, como podría digitar 1, 2, 3 o podría digitar hola, por ejemplo, o empezar a probar con combinaciones de números para obtener algún proyecto en específico. Así que en ese caso, lo primero que tenemos que hacer es validar si el proyecto existe. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá, yendo a validar si el proyecto existe. Para hacer ese proceso de validación, le ponemos abajo si la variable proyecto, que es la que tenemos en la parte de arriba, si esa variable proyecto tiene un valor válido, no, perdón, aquí le estamos diciendo si la variable proyecto no tiene un valor válido, o sea, en otras palabras, no existe, entonces le vamos a poner un return y le vamos a poner un response.status entre paréntesis 404.json y vamos a devolver en este caso un JSON. Le vamos a poner al JSON MSG dos puntos y le vamos a poner el mensaje proyecto no existe. Ok,
ese va a ser en ese caso el mensaje que debería demostrar al otro lado, que el proyecto justamente no existe. Entonces, con eso ya podríamos probar a ver si realmente funciona la parte de la validación. Pero pues sigamos agregando más información. Ahora, ¿qué pasa si el proyecto existe? Digamos de que el Find by ID nos devolvió un proyecto correcto. Pues si el proyecto existe, también debemos de validar si ese proyecto que tenemos agregado dentro de la aplicación también corresponde al proyecto, al dueño del token que acabamos de enviar. Acuérdense que yo no podría, o sería en ese caso un problema de seguridad si nosotros intentamos devolver un proyecto y ese proyecto es de otro usuario. Entonces ahí tendríamos un problema de seguridad grave. Por eso es importante que hagamos el proceso de validación previo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el proceso de validación? Pues vamos a preguntarle si en ese caso del proyecto que acabamos de obtener, ese tiene en ese caso un campo que se llama creador. Ese campo creador, se recuerdan que según el modelo, voy a revisar el modelo, según el modelo es un objeto de tipo ObjectID. Entonces yo no puedo comparar un ObjectID de esta manera, no le puedo poner igual, igual, igual y el ObjectID con el cual vamos a comparar, sino que tengo que comparar nada más las cadenas de caracteres. Para eso este tiene una función que se llama toString y aquí le ponemos diferente igual y acá ya le ponemos request punto. Se recuerdan de que el usuario con el cual estamos validando dentro del token está guardado en esta variable que se llama usuario. A esa le ponemos _id punto y también lo convertimos a stream para poderlo validar. Entonces aquí le estamos preguntando si el campo creador del proyecto que acabamos de recuperar es diferente al campo ID que tenemos guardado del token que se acaba de validar. Si eso es cierto, entonces vamos a retornar un response.status y acá le ponemos 403.json y acá le vamos a poner el mensaje. Le vamos a poner el mensaje por el momento que diga acción no válida. En este caso le vamos a poner acción no válida porque estamos intentando recuperar un elemento de otro proyecto que no tenemos. Si todas estas validaciones las logró pasar, entonces ahora el siguiente proceso es responder. Le ponemos un response.json y respondemos con la respuesta. La respuesta va a ser el proyecto que acabamos de recuperar. Entonces en toda esta parte de acá recuperamos el proyecto. En el caso exista, va a pasar por todas estas validaciones. Primero, si no existe, me va a devolver proyecto no existe. Y en el caso de que exista, va a validar si el creador es el campo creador es igual al ID del token que acabamos de validar. Acuérdense que el token se genera acá, se guarda en esta variable que viene dentro del request. Si son diferentes, entonces me va a decir acción no válida, porque eso significa que estoy intentando recuperar un proyecto de un usuario del cual no es dueño. Entonces solamente puedo recuperar los proyectos de los cuales yo soy propietario. Entonces me va a decir acción no válida. Y luego, si todo esto no lo logró pasar, digamos que todas estas validaciones las logró pasar, entonces va a retornar el proyecto como tal. Ya debería de devolvernos en la parte de acá de la aplicación si realmente funciona. Vamos a irnos al proyecto. Si le doy un proyecto válido, le pongo send, van a notar que ahí aparece app para pedidos. Esta es una app similar a pedidos ya. Vamos a intentar recuperar la IP, o vamos a intentar recuperar en ese caso la otra. Déjenme ver si puedo entrar al servidor.
Aquí ya estamos en el lado del servidor. Podemos entrar a MongoDB. Y ahora que ya estamos en MongoDB, podemos ponerle use, primero show dbs, y aquí tenemos la base de datos que se llama taskdb. Le ponemos use taskdb para recuperar esa base de datos. Le podemos colocar show collection para ver las colecciones, y ahí tenemos proyectos, y ya le podemos poner db.proyectos.find, y ahí tenemos los elementos que vamos a recuperar. Estos dos son del mismo usuario. Intentemos recuperar este proyecto. Quiero ver si estos dos son del mismo usuario y este es de un usuario diferente. Entonces vamos a intentar recuperar este proyecto. Nos vamos hacia Postman. Lo intento pegar en esta parte de acá. Lo pegamos. Y si le damos Send, vean que ahí me dice acción no válida. Esa acción no válida se está ejecutando porque está llegando hasta esta línea, y en esta línea le está diciendo de que nosotros no le ponemos el mensaje o que el proyecto no pertenece al usuario, porque eso nos daría una pauta de que el proyecto existe, y empezaríamos a buscar otros mecanismos para poder recuperarlo. Pero por el momento, si le decimos opción no válida, significa de que en ese caso el token que estamos utilizando no tuvo acceso directamente hacia ese valor. Ahora, si le pongo uno que no existe, le vamos a poner 1, 2, 3, por ejemplo. Y aquí nos generó error. Déjenme ver cuál fue el problema. Está intentando hacer un casting de un proyecto que no existe. Vamos a ver si le pongo 3, 2, 4, 5. Ahí sí me dice proyecto no existe. El problema es de que le estamos enviando un hola. Vean que le estamos enviando un hola, que es estamos intentando enviar un formato de código de proyecto que no es el correcto. Entonces eso también lo podríamos validar. Como si se dan cuenta, lo está generando con un error. Puedo hacer un proceso de cachear ese error. ¿Cómo podemos hacer para cachear ese error? Vamos a cerrar en este caso la terminal, y como yo sé que el problema se está generando en esta línea de acá, entonces lo que voy a hacer es poner todo este código dentro de un try catch. Y acá, si en el caso se genera algún tipo de error, entonces podemos colocar aquí, podemos colocar ID del proyecto no válido, para que podamos identificar el error, que lo que estamos haciendo es intentando colocar un ID de proyecto que no es el correcto. Si regresamos y ahora le dejo hola, ya me dice el ID del proyecto no válido. Y si intento colocar un proyecto válido, vamos a traernos este que tenemos acá. Ahí me dio error, vamos a ver. Aquí tenemos el problema que esta variable proyecto la estamos colocando dentro del try. Por lo ende, si se dan cuenta, esa variable no existe afuera. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a poner acá, en lugar de coms, le voy a poner un let, y luego aquí le vamos a colocar proyecto. Ahora sí, esa variable sí va a existir cuando mandemos a llamar, en este caso, la parte de la aplicación. Volvemos a intentar con un proyecto existente. Allá me da el proyecto existente. Y si intento enviar, digamos, un formato diferente, ahí me dice proyecto no existe. Entonces ya está funcionando el proceso de validación. Ya podemos ver que validamos el proyecto cuando nosotros lo enviamos directamente hacia la parte de
de la aplicación, que es justamente el código que tenemos encerrados en ese try catch. Ya le pusimos todas las posibles situaciones que se puedan dar. En el caso ya vimos de que si el proyecto no existe o si el proyecto no lleva un ID válido, entonces lo invalidamos en esta parte de acá, o al menos le decimos al usuario que el formato que está utilizando no es el correcto. Si en el caso el proyecto no existe, ya le decimos el proyecto no existe, porque en el caso el comando find devuelve un proyecto no existe. Y en el caso de que el creador no sea el correcto, también ya validamos que solamente pueda recuperar los proyectos que le pertenecen al usuario. Y aquí podemos seguir agregando más condiciones. O sea, estas son algunas de las validaciones que le hemos puesto a la parte del proyecto. Pero por supuesto, podemos seguir trabajando con el resto de información. Entonces ahora vamos a trabajar con la otra función, sería la de editar proyecto. Para esto, pues también nos vamos a construir en Postman un request que me permita trabajar directamente con la opción de editar proyecto. Entonces le voy a dar add request y en esta le vamos a poner editar proyecto. Ahí ya tenemos ya tenemos la función de editar proyecto. Y luego en esta parte de acá hacemos lo mismo. Como para editar, vamos a ponerle un localhost 2.3001 diagonal API diagonal proyectos y diagonal, y le vamos a especificar el proyecto que queremos editar, que sería el mismo que tenemos acá. Vamos a probar con el primero que teníamos aquí. Ese se lo vamos a poner en obtener proyecto. Este ya lo obtiene. Entonces ese mismo vamos a ponerlo en esta parte de acá. Con eso ya le estoy diciendo que voy a editar el proyecto con el cual estamos trabajando. Debo de ponerle autenticación, así que vamos a ponerle bearer token para poder poner la autenticación. Y por supuesto vamos a trabajar en la parte del body. En la parte del body siempre se lo voy a enviar como un RAW en formato, siempre debe de ser en formato JSON. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta sección? Pues aquí por el momento lo que yo me voy a armar es los campos que voy a modificar. Voy a ponerle descripción, dos puntos. Y la descripción que teníamos del proyecto anterior dice: esta es una app similar a Pedidos Ya. Entonces le vamos a copiar exactamente la misma descripción, y solamente le vamos a agregar con algunas funcionalidades extras. Y además de eso le vamos a mandar el cliente. El cliente le habíamos puesto que era Pizza Hut. Entonces le vamos a decir que sigue siendo Pizza Hut, pero Pizza Hut versión El Salvador. Entonces le vamos a poner Pizza Hut El Salvador. Creo que en el anterior aquí solo dice Pizza Hut. Y aquí dice Pizza Hut El Salvador. Entonces esta es la información que nosotros vamos a enviar para poder editar el proyecto. Vean que no envío el nombre del proyecto. Estoy enviando solamente la descripción y el cliente. Y ya vamos a ver cómo vamos a hacer ese proceso de validación en la parte de editar proyecto. Si le doy enviar, y el envío lo vamos a hacer a través del método put. Como vamos a editar, se recuerdan, el método post lo utilizamos para agregar, y ahora el método put lo vamos a utilizar para agregar un proyecto, editar un proyecto o actualizar un proyecto. Si le damos send, como ese proceso todavía no está programado, entonces se queda pendiente en ejecución en la parte del código. Entonces vamos a ir a editar proyecto. Y en editar proyecto, básicamente vamos a hacer lo mismo que tenemos acá. Me voy a ir a traer esta misma información. O sea, vamos a copiar y vamos a pegar ese texto que tenemos acá, porque pues básicamente siempre vamos a requerir el ID que le estamos enviando directamente desde acá. Ese ID lo vamos a requerir en esta sección. Entonces por eso lo estoy mandando a llamar. Aquí en el proyecto, en la parte del
de la edición del proyecto ya está listo para que podamos empezar a trabajar directamente con la edición. Y en esta sección de acá ya recuperamos el proyecto como tal y hacemos el mismo proceso. Validamos que que el código del proyecto sea correcto. Validamos que el proyecto que queremos editar exista, porque puede ser que esté intentando enviar un código de proyecto inexistente. Entonces tengo que validar exactamente que el código del proyecto sea el correcto. Si también validamos que el código de proyecto que estoy intentando editar pertenezca al usuario que está intentando hacer login, que es esta línea de acá. Esto lo podemos comentar para que quede eh, más documentado. Vamos a poner aquí, buscamos el proyecto, el mensaje, le vamos a poner mensaje de error si el ID del proyecto no tiene el formato adecuado. Y aquí le ponemos, validamos si el proyecto existe. Y en esta línea de acá, validamos si el proyecto le pertenece al usuario autenticado. Entonces, esas son las partes que vamos a validar para ver que funcione de manera correcta. Y luego, en la parte de abajo, ya que tenemos copiado ese documento, ahora vamos a empezar a hacer el proceso de actualización. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como ya recuperé, en ese caso, el proyecto como tal, entonces lo que voy a hacer es ponerle proyecto punto, y aquí le ponemos nombre, va a ser igual a request.body, porque eso viene dentro del body, punto nombre. Si en el caso viene el nombre, si se recuerdan aquí, yo no estoy enviando el nombre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si en el caso yo no envío el nombre que viene dentro del request, entonces lo que tengo que hacer es volverle a asignar el mismo nombre para que no se altere la información. Entonces acá hay un operador que se llama OR que me permite en ese caso validar ese proceso. Digamos que aquí yo le estoy diciendo que sí, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a devolver me va a devolver el valor que enviamos a través del request si esta variable existe. Si no existe, me va a devolver el mismo nombre del proyecto. Por lo tanto, básicamente no estoy actualizando absolutamente nada. De ahí lo mismo tenemos que hacer con la descripción. Le tenemos que poner proyecto.descripción va a ser igual a request.body.descripción y hacemos lo mismo. Si no existe, entonces va a devolver de proyecto.descripción, que es el otro campo que estamos valorando. Luego, además de eso, voy a poner el proyecto que tendría, además de la descripción, según el modelo. Según el modelo, tenemos la fecha de entrega. Entonces voy a validar la fecha de entrega. Va a ser igual a request.body.fecha entrega, en el caso que venga. Caso contrario, vamos a colocar fecha de entrega. Y ya tenemos validada también la fecha de entrega. Y ahora vamos a validar el cliente. Entonces le voy a poner proyecto.cliente. Va a ser igual a request.body.cliente si en el caso viene, y si no viene, pues entonces le ponemos proyecto.cliente. Esto con el objetivo de que validemos lo que nos está enviando la API. Porque si en el caso lo dejamos, solamente le ponemos proyecto.nombre igual a request.body.nombre y luego proyecto.descripción igual a request y así sucesivamente, pues lo que vamos a hacer en ese proceso es que le vamos a asignar todos los valores y probablemente alguna de las variables falle o falte, y ahí nos va a generar un error o el servidor no va a responder. Entonces la mejor manera es validarlos todo para que nos dé algún tipo de error. Y luego pues tenemos que crearnos el código que guarde. Entonces aquí
Le vamos a poner el comentario. Asignamos los datos que se envían desde desde la petición, y ahora guardamos los datos. ¿Cómo los vamos a guardar? Pues aquí le colocamos un try catch por si acaso se genera algún tipo de error. Vamos a imprimir el error. En este caso el error, si en el caso se generara un error, y en el caso de que no se genere un error, le vamos a poner const proyecto almacenado, que sería la variable. Le vamos a poner un await y luego el archivo proyecto.save, y ese lo que va a hacer es guardar directamente el proyecto. Con eso devolvemos ahora la respuesta. Le ponemos response.json y devolvemos proyecto almacenado. Y con eso ya tendríamos o ya devolveríamos en ese caso el proyecto, pero con la nueva información. Con eso es suficiente. Ahora vamos a probarlo directamente en la parte de Postman. Si se dan cuenta, bueno, voy a obtener primero todo el proyecto. El proyecto actualmente dice es una app similar a pedidos ya. O sea, por el momento no se ha hecho ninguna modificación. Dice es una app similar a pedidos ya. Venimos ahora a editar proyecto. Voy a guardar esta petición. Le estoy inventando, esta es una app similar a pedidos ya con algunas funcionalidades extra. Y le pongo Pizza Hut El Salvador. Y vean, ya me devolvió ahora el proyecto. Significa que ya lo guardó. Si ahora regreso al anterior a obtener el proyecto como tal, ya me dice es una app similar a pedidos ya con algunas funcionalidades extras. Lo que quiero ver es si no afectó nada en el caso de MongoDB. Deberíamos de tener los mismos documentos. Así que si le doy Find, van a notar que el primero ya dice esta es una app similar a pedidos ya con algunas funcionalidades extras. Ya aparece Pizza Hut El Salvador, ya aparece app para registro de películas. Ese es un clon de Netflix, HBO Max. Esta es una app similar a Taxis. O sea, ya aparecen exactamente los mismos documentos y no los duplicamos. Así que está funcionando de manera correcta. Por lo menos en la parte de editar ya funciona sin ningún problema. Ya lo comprobamos directamente desde la parte de Postman. Ahora vamos y trabajemos con el otro método, que sería el método para poder eliminar. En el caso de poder eliminar, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la parte de eliminar proyecto? La lógica vuelve a ser la misma. Tengo que verificar que el proyecto ya exista, el que voy a eliminar. Debo de verificar el formato del ID del proyecto para mandarlo a buscar. Debo de, además de eso, verificar si el proyecto que voy a eliminar pertenece al usuario que se está logueando. O sea, es básicamente la misma lógica. Así que nos podemos copiar de nuevo esta misma lógica que tenemos acá. Y nos la pegamos en eliminar proyecto. Ya tenemos la lógica para eliminar proyecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poderlo eliminar? O sea, aquí ya hace el mismo proceso que teníamos previamente, ya valida todas las validaciones que le habíamos puesto, ya se las hemos colocado. Ahora vamos a eliminarlo. Entonces le voy a poner un try catch en el caso de que se genere un error. Entonces voy a imprimir el error. Y luego en esta parte de acá, para eliminarlo, como ya no necesito hacer nada más, le voy a poner un await. Y solamente le pongo proyecto.delete one. Y eso elimina, en ese caso, el proyecto que vamos a eliminar. Entonces ahora lo único que hacemos es devolver una respuesta. Le voy a poner un response.json y el mensaje que diga proyecto eliminado.
proyecto eliminado. Y con eso ya lo guardamos. En teoría ya tendríamos ese nuevo proyecto con el cual vamos a trabajar. Vamos ahora a Postman y vamos a probar si esto realmente funciona. Entonces regresamos a Postman. Vamos primero a agregar un nuevo proyecto. A ese nuevo proyecto le voy a poner test 1. Acá le vamos a poner test 1 también. Y acá en cliente le vamos a poner cliente test. Y con eso lo guardamos. Ya tenemos guardado el proyecto. Vamos a ver en la parte de la aplicación si nos lo guardó. Allá tenemos el proyecto que se llama test 1, solo que me lo guardó con el otro usuario validado. Si se dan cuenta, si le doy a obtener proyectos, me aparece app móvil, me aparece app de registro de películas, pero no me aparece el nuevo proyecto, así que tenemos que trabajarlo con el mismo token. Voy a copiar el token para no volver a generar otro. Voy a copiar el token en nuevo proyecto. Y voy a agregar el mismo proyecto. Vamos a ver ahora en el Py1. Y si se dan cuenta, ya lo agregó con el el CB07. Vamos ahora a obtener proyectos. Le damos Send. Y aquí ya vamos a obtener ese proyecto que se llama test1. Ya lo está devolviendo. Ese test1 ahora ya lo puedo obtener en obtener proyecto. Ya le puedo dar que le ponga el ID y le doy Send. Ya tenemos test1 como proyecto que tendríamos que haber agregado. Ya lo puedo editar, pero ahora necesito hacer el proceso de eliminación. Así que nos vamos a crear un nuevo request. En ese nuevo request le vamos a poner eliminar proyecto. Este se va a enviar a través del método delete y la URL siempre va a ser localhost 2.3001 diagonal API diagonal proyectos diagonal y el proyecto que quiero eliminar, que en este caso sería este que tenemos acá. Con eso ya está listo para hacer el proceso de eliminación. Solamente lo vamos a probar. Le doy Send. Me falta el token. Y ahí ya dice proyecto eliminado. Si vamos a revisar ahora a Postman, se van a dar cuenta que solamente tenemos test 1, pero del usuario que termina con 0A. El que termina con 07 ya no aparece porque ya lo eliminamos. Ahora bien, ahí hay un pequeño detalle con el proceso de eliminación que ustedes tienen que considerar cuando ya estén creando sus propias aplicaciones. Vean, ahorita lo que nosotros hemos hecho es eliminar físicamente, eliminamos el proyecto como tal, o sea, de la base de datos desaparece. Si en algún dado, por ejemplo, si en un dado caso, por ejemplo, el usuario elimina ese proyecto por accidente, vamos a tener el problema que vamos a tener que recuperar. Si es que tenemos copias de respaldo previas, vamos a tener que recuperar esa información de las copias de respaldo. Entonces, ¿qué problemas tenemos ahorita? ¿O cómo podemos solventar ese detalle? La otra de las maneras de poder eliminar, en ese caso, documentos, es que en lugar de eliminarlo de manera física, lo eliminemos a través de manera lógica, a través de un campo lógico. Podríamos colocar, por ejemplo, un campo que se llame eliminado, por ejemplo, y que tenga los valores de true o false. Originalmente tendría el valor de falso. Y si lo mandamos a eliminar, en lugar de escribir estas instrucciones que tenemos acá, en lugar de colocar el delete one, podríamos hacer el proceso de edición que teníamos acá, similar a este, y ponerle, por ejemplo, proyecto.eliminado igual true.
y mandarlo a guardar con esta misma instrucción. Y eso lo que haría sería que el proyecto se elimine de manera lógica. Lógicamente lo que tendríamos que hacer también es que cuando mandemos a buscar con el find, aquí cuando mandemos a buscar con el find, tendríamos que agregarle también la condición que y el campo eliminado sea igual a falso para que me pueda recuperar solo los documentos que no han sido eliminados. Pero ¿qué ventajas tenemos con eso? Que si en el dado caso el usuario por accidente eliminó un proyecto, nosotros podemos ir a la base de datos de manera directa y solamente le colocamos o le cambiamos el valor de true a false y el documento se recuperaría automáticamente. Ahora, ¿qué desventajas tenemos con realizar ese proceso? Las desventajas que se encuentran es el hecho de que ese proyecto o esos proyectos van a estar ocupando espacio de disco dentro de mi aplicación y eso va a hacer que nuestra aplicación sea un poco más robusta, cada vez crezca demasiado y probablemente crezca sin necesidad alguna, porque tenemos documentos que se eliminan constantemente. Entonces, ahí en esa situación tenemos que sopesar qué es más importante, si poder recuperar datos de manera rápida o valorar el espacio de disco que tenemos de almacenamiento. Si el espacio de disco de almacenamiento no es un problema para nosotros porque tenemos suficiente espacio para guardar información, entonces podemos optar por hacer procesos de eliminación lógica que me permitan de alguna manera recuperar los registros rápidos sin necesidad de ir a las copias de respaldo. Esa es una forma de hacerlo, pero bueno, en nuestro caso ahorita utilizamos el delete one para que podamos eliminarlo. Bien, ahora vamos a trabajar con la parte de las tareas. Como ya tenemos hecho el proceso ya tenemos completamente hecho el proceso de proyectos, ya podemos, dentro de proyectos, podemos hacer las operaciones necesarias, como por ejemplo consultar todos los proyectos, podemos agregar un nuevo proyecto, podemos obtener un proyecto específico, podemos editar un proyecto, podemos eliminar un proyecto, o sea, ya tenemos toda la información necesaria. Ahora vamos a trabajar por la parte de las tareas. Para la parte de las tareas, nos vamos a ir a crear primero en el modelo, nos vamos a crear un nuevo archivo y en ese nuevo archivo le vamos a poner tareas.js. Ahí nos vamos a crear primero la parte del modelo. Vamos a volver a repetir el proceso para que ustedes se recuerden siempre que van a crear una API, seguir el proceso que como les estoy indicando acá. Ahora el siguiente paso es que importemos Mongoose. Importamos Mongoose. Y ahora vamos a crearnos un esquema. Le vamos a poner const tarea shame, que sería el esquema que nos vamos a crear, que este va a ser igual a mongoose.shame, que sería en este caso el esquema. Y acá adentro ya podemos especificar los campos que van a tener, en este caso, la parte de la colección tarea. ¿Qué campo va a tener? Primero va a ser el nombre, dos puntos, que le vamos a colocar que sea de tipo, que ese sería el nombre de la tarea, va a ser de tipo string. El nombre le vamos a eliminar espacios en blanco a la izquierda y a la derecha si es necesario. Y lo vamos a necesitar requerido, entonces le vamos a poner required. Este sería el primer campo. El segundo campo que vamos a agregar sería la descripción de la tarea que vamos a desarrollar. Acuérdense que la idea es que tengamos proyectos y que en esos proyectos le vayamos definiendo qué tareas van a tener cada uno de esos proyectos o qué tareas le vamos a asignar a cada uno de esos proyectos. Entonces aquí ponemos, en este caso, esas opciones. Ponemos la descripción y en este caso en la descripción le ponemos type stream. Le ponemos el stream true, en este caso para la descripción, y lo vamos a necesitar requerido. Vamos a poner un required, dos puntos true. Ese es el caso de la descripción. Además de la descripción, le vamos a agregar un campo estado.
el estado va a ser un campo que va a determinar si la tarea está activa o no. Entonces le vamos a poner que ese campo va a ser de tipo boolean y le vamos a poner como valor por default true. Significa que este no va a ser requerido, sino que de manera predeterminada le va a asignar el valor de true. Más adelante, si nosotros queremos cambiar el valor de ese campo, pues entonces solamente le cambiamos en el código, hacemos que el proceso se modifique. Pero originalmente va a tener el valor de true. Luego en la parte de abajo agregamos otro campo que sería el campo prioridad. Esta es la prioridad que le vamos a asignar en este caso a la tarea. Este campo sería siempre de tipo stream. Lo vamos a poner como requerido. Y acá vamos a poner, la diferencia es que vamos a poner un tipo de dato que se le conoce como enum o es como una enumeración. Estos tipos de datos lo que permiten es colocar, digamos, los posibles valores que puede almacenar el campo. Entonces yo le pongo enum. Creo que tal vez en su momento lo han visto en bases de datos relacionales. Funciona de la misma manera. Y aquí le voy a decir que, por ejemplo, los posibles valores que puede tener es prioridad baja, prioridad media, prioridad media y la otra sería prioridad alta. Entonces, eso significa que cuando intentemos almacenar ese campo, lo único que vamos a colocar ahí va a ser la prioridad y van a ser esos tres tipos de valores a los cuales le hemos asignado. Por lo tanto, acá debemos de especificarle también en el proyecto, debemos especificarle digamos, el proyecto al que pertenece a la tarea. Ese va a ser de tipo, le ponemos mongoose.shame. ¿Se acuerdan que hay un tipo de dato especial para eso? Shame.types.objectID. Y ahí ya tenemos asignado en ese caso ese valor. Y le ponemos como referencia proyecto. Entonces significa de que ese proyecto va a ser de tipo ObjectID y que va a ser una vinculación o va a ser una referencia a la colección que se llama proyectos. Con eso ya tenemos listo la estructura de la colección. Solamente le agregamos acá los campos time, stamp en true para que nos agregue los campos para cuando ha sido creado o cuando se crea o cuando se actualiza un documento de esta colección, que eso lo hace también de manera automática. Y ahora sí, ya ponemos const, creamos tarea, que sería la variable, va a ser igual a mongoose, que sería el esquema. Eso le decimos que va a ser igual a model y en el model vamos a decirle el nombre de la colección que se va a llamar tareas y el esquema va a ser tarea shame y exportamos en ese caso el modelo. Ahí hicimos el proceso de exportación del modelo para que lo podamos recuperar al otro lado. Bien, ahora que ya tenemos recuperado el modelo, voy a guardar el modelo. Nos vamos a crear ahora la parte del controlador. Entonces nos venimos hacia acá, nos venimos a la sección donde están los controladores y aquí nos vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar tareas controller.js. Y en este tareas controller.js, pues aquí nos creamos las respectivas tareas que vamos a desarrollar. Por ejemplo, voy a crearme una sección para agregar tarea, que esta va a ser igual a un async away. Vamos a poner un request, response,
Y aquí colocamos en este caso lo que le va a tocar editar. Vamos a crearnos otra que sería obtener tarea, que va a ser igual a un async await. Creamos la función de tipo flecha, ponemos request, ponemos request, response igual y la función. Y ahora nos creamos el otro que sería actualizar tarea, que va a ser igual a un async. También le ponemos request, response y ya tenemos actualizar tarea. Y nos hace falta const eliminar tarea, que este va a ser igual a un async await. Siempre le ponemos request, response y ya tenemos listo la parte del controlador. Entonces, el controlador, estas son las tareas que vamos a ejecutar. Voy a necesitar agregar una tarea, obtener una tarea específica, actualizar una tarea o eliminar una tarea, que son los procesos que vamos a ejecutar. Y después de eso, exportamos estos elementos, le ponemos un export y abrimos llaves y aquí le vamos a poner agregar tarea, vamos a exportarlo, vamos a exportar obtener tarea, vamos a exportar actualizar tarea y vamos a exportar eliminar tarea, que serían los elementos que que acabamos de colocar. Ya con eso ya tenemos listos todas las posibles opciones que vamos a ocupar. Aquí nos hace falta obtener tareas. Lo voy a crear para ver si lo podemos obtener tareas. Así se va a llamar, obtener tareas. Tenemos el de obtener tarea y vamos a crearnos también el de obtener tareas. Y ese también lo tenemos que exportar. Obtener tareas. Bien. Quiero ver, no nos hace falta nada más. Entonces ahora vamos y creamos el archivo de las rutas. Si me voy de nuevo hacia esta parte de acá, vamos a irnos a la parte de las rutas, que es la sección que tenemos acá. Nos creamos un nuevo archivo y en ese nuevo archivo nos vamos a crear ahora el tareas routers.js. Y aquí vamos ahora a crearnos las respectivas rutas con las cuales vamos a trabajar. Primero lo que hacemos es importarnos express from express, que es el módulo con el cual vamos a crear el enrutador, y luego importamos también los elementos del controlador. Importamos agregar tarea, importamos obtener tarea, importamos obtener tareas, que sería el otro que necesitamos, importamos actualizar tarea e importamos eliminar tarea. Entonces ahí ya tenemos los tres elementos que vamos a importar y solo le decimos que esto va a ser desde controllers, sería la carpeta donde tenemos en este caso el elemento, y ahí tenemos tareas controller.js. De ahí vamos a importar en ese caso ese elemento y nos empezamos a crear también nos importamos, perdón, el elemento que nos va a servir para chequear el token, porque recuerden que todo lo vamos a enviar por token. Entonces le vamos a poner un check authentication from middleware check authentication.js, que es el que nos va a servir para chequear las tareas. Y ahora sí nos vamos a crear las respectivas rutas. Para crearnos las respectivas rutas, aquí vamos a tener un conflicto. Creo que este obtener tareas lo vamos a quitar.
por el momento. Ya ahí lo vamos a dejar en el controlador, pero lo vamos a quitar desde acá porque ya vamos a ver cómo resolvemos el problema de las tareas, porque en el caso de las tareas, en el caso de obtener tareas, tendríamos que enviarle el ID del proyecto eh, para que pueda recuperar la información y tendría que ser por el método get. Y en el caso de actualizar una tarea, tendríamos que enviarle también el ID de la tarea para que se pueda eliminar. Así que hay un conflicto ahí que tenemos que resolver. Pero por el momento lo vamos a crear así, bro. Y nos vamos a crear las respectivas rutas. Entonces aquí creamos una variable que se va a llamar router, que va a ser igual a express.router. Este es el que controla en este caso la parte de las rutas. Y luego en esta parte de acá le decimos que en el caso que la ruta sea por el método post, entonces le voy a enviar siempre el check authentication y le voy a enviar un agregar tarea. Es por el método post. Luego le ponemos las diferentes rutas que vamos a utilizar para obtener una tarea, actualizar una tarea y eliminar una tarea. Entonces le voy a poner aquí en la parte de abajo un punto y vamos a poner un route y entre comillas le vamos a poner que va a obtener en este caso el ID y del ID vamos a obtener con un get el check authentication, vamos a mandar a obtener una tarea en el caso de que lo enviamos a través del get con un ID. Si lo hacemos por el método put, entonces siempre le mandamos el check authentication y vamos a mandar a actualizar una tarea. Y si lo hacemos por el método delete, entonces vamos a chequear siempre la autenticación y vamos a mandar a eliminar tarea. Y ya con eso pues exportamos las rutas. Solo le ponemos export default router. Y ya tenemos lista la parte de la ruta. Entonces si ahora vamos y revisamos en nuestro caso en Postman, voy a regresar a Postman, me voy a crear aquí dentro de mi API task, me voy a crear una nueva ruta a esa nueva o un nuevo folder, perdón. A ese nuevo folder le voy a poner tareas. Es bueno separarlas. Aquí están las de proyectos, aquí están los endpoints de tareas para que cuando se lo enviemos a la persona que vaya a desarrollar la aplicación pueda diferenciar entre una y otra o sepa cuáles corresponden a cada una. Y aquí nos creamos nuestros respectivos requests. El primer request que nos vamos a crear es el de agregar tarea. Entonces le voy a poner aquí agregar tarea. Y este agregar tarea, pues básicamente siempre va a ser por el método post. Y acá le vamos a poner un localhost 3001 diagonal API diagonal proyectos diagonal, perdón, ya no sería proyectos sino que sería tareas y le vamos a colocar el respectivo autenticación. Entonces le ponemos el bearer token y en el body le vamos a agregar cómo es que nosotros queremos en este caso enviar la tarea. Solo que si ahorita si yo le doy send van a notar que me va a aparecer un error. Vamos a poner graph y si le doy send van a notar que aquí me aparece un error. Me dice que no puedo encontrar un post para la API tareas, porque si bien es cierto hemos creado toda la estructura, he creado las rutas, he creado el controlador, me he creado el modelo de tareas como debería de ser en el orden que hemos especificado, pues las rutas no las mandamos a llamar de ningún lado. Si se dan cuenta, exportamos este router de acá, pero en ninguna parte de la aplicación lo hemos mandado a llamar. Y generalmente las rutas las mandamos a llamar del index.js. Entonces vamos al index.js y en el index.js le vamos a poner un import y aquí le ponemos
sería, perdón, tareas routes from, abrimos comillas, sería de la carpeta que se llama routers y el archivo se llama tareasrouters.js. Y luego en la parte de abajo le ponemos un app.use y cuando envíe vamos a ponerle un API proyectos, no, perdón, API tarea sería, y luego coma, y esto sería a tareas routers. Y con eso ya debería de funcionar. Si ahora le doy clic acá, ya no me debería de ver 404, sino que ya se queda esperando. Eso significa de que ya está trabajando sin ningún problema en la parte de la aplicación. Ahora nos vamos a crear un modelo de la tarea. Entonces aquí le voy a poner más o menos cómo va a ser el modelo de la tarea. Modelo de la tarea sería, en este caso, primero el nombre, 2 puntos, y le voy a poner recopilar, como la tarea que estábamos trabajando era la primera que teníamos acá, era la de pedidos ya. Entonces le vamos a poner una tarea. A esa tarea le vamos a poner recopilar información. En la descripción le vamos a poner realizar visitas al cliente para obtener datos. Y le vamos a poner la prioridad. Como debe de ser uno de los valores que está en aquella lista, le vamos a poner alta. Y el proyecto al cual se lo vamos a asignar, aquí le deberíamos de colocar el nombre o el ID del proyecto. Que si vamos a esta parte de acá en obtener proyectos, será este ID de proyecto que tenemos acá. Entonces nos copiamos el ID y nos lo venimos a pegar en esta parte de acá. Y con eso completaríamos en ese caso la primera tarea. Ahora vamos a construirnos la parte de la lógica. Entonces nos vamos a ir hacia la parte del código. Y en la parte del código vamos a trabajar directamente en la parte del controlador, tareas controller. Y en este tareas controller vamos a trabajar primero en agregar tarea. ¿Qué es lo que vamos a hacer en agregar tarea? Pues primero nos vamos a crear del proyecto, nos vamos a crear un request proyecto. Solo voy a sustraer, vean, el código del proyecto, porque antes de poder agregar una tarea, debo de validar si el proyecto es correcto, si el proyecto corresponde en ese caso a la aplicación. Para eso le ponemos un request.body y solo me sustraigo el proyecto. Vamos a ir a verificar si el proyecto existe. Entonces le vamos a poner existe proyecto es igual a proyecto find by ID y acá le ponemos proyecto. Ahí estoy buscando en ese caso el proyecto que necesitamos validar, siempre con el proceso de validación. Aquí me marca, aquí proyecto debería ser con P mayúscula. Aquí me marca proyectos, me marca con este valor porque no lo hemos importado. Debo de importar en la parte de arriba, debo de importar proyecto from proyectos.js. Y también debo de importarme tareas porque vamos a trabajar justamente con las tareas. Entonces voy a poner import tarea from tareas.js. Entonces ya me estoy importando ambos modelos, el modelo de proyectos y el modelo de tarea. Entonces aquí lo que hacemos es ir y verificar si el proyecto existe.
Como esto nos dio error hace algún momento, entonces lo vamos a encerrar dentro de un try catch, considerando de que eso nos había dado error hace un rato. Entonces acá le vamos a poner un mensaje de error, le vamos a poner un return response.status y sería un 404.json, y acá le vamos a poner un msg, dos puntos, el formato del ID del proyecto no es válido, que es el error que nos generó hace un momento. Eso es en el caso que lo hagamos así, solo que si se recuerdan, esto lo tenemos que separar. Tengo que copiar esto y ponerlo arriba con un let. Con un let, y luego en la parte de abajo hacemos el mismo proceso de validación. Validamos si el proyecto existe. ¿Cómo hacemos si el proyecto existe? Entonces le ponemos un if y preguntamos, ¿existe proyecto? En ese caso, que es el que estamos validando en la parte de arriba. Si si no existe el proyecto, entonces vamos a retornar un response.status, sería un 404.json, y le vamos a poner proyecto no existe. En el caso que queramos validar o queramos agregar un proyecto que no es parte de la aplicación. ¿Qué más nos hace falta? Nos hace falta saber si el proyecto pertenece al creador. Entonces le ponemos siempre un if y hacemos el proceso de validación. Si existe proyecto.creador.toString, lo convertimos a string. Si esto es diferente de request.usuario.it.toString, si eso es diferente, pues hacemos el mismo proceso, retornamos un response.status, le ponemos 404 y un JSON que diga no tiene permisos, para que nos diga que no lo puede almacenar o que no puede guardar la tarea. Y ahora simple y sencillamente agregamos la tarea, ponemos un try catch porque necesitamos capturar el error, ponemos que nos muestre el error en el caso que llegue a suceder, y adentro lo que vamos a hacer es crearnos una variable que se va a llamar tarea almacenada. Va a ser igual, y este nos va a permitir colocar un await y ponerle de tarea. Voy a crearme una nueva tarea con el comando create y le voy a poner request.body. Si se recuerdan, anteriormente lo hacíamos con el save. Aquí básicamente lo estamos haciendo con el create porque hice todo un proceso de validación para poder agregar en ese caso la tarea. Entonces con esto ya le decimos que me responda el JSON, que sería tarea almacenada. Y eso ya estaría listo para poderlo probar, para ver si realmente almacena la tarea. Nos vamos a la parte de Postman, y en la parte de Postman ya tenemos todos los datos guardados. Solamente le vamos a dar send, y aquí nos dio un error. Vamos a ir a ver el error. En la línea 31. Aquí es creador.
error en la línea 32. Vamos a ver qué nos imprime. La línea 18. No. Bueno, vamos a hacer algo. Como eso me está generando un posible error, eh, lo vamos a dejar hasta aquí para yo poder corregir el error, porque no sé en qué parte no está reconociendo esa parte del error. Así que lo vamos a revisar en la próxima clase para ver qué problemas tenía. Pero ya más o menos ya tenemos el proceso para agregar tarea. Nos hace faltaría obtener tarea, actualizar tarea y eliminar tarea. Y ver cómo podemos hacer para poder obtener varias tareas, en ese caso de un proyecto específico, porque vamos a tener la necesidad en algún punto de recuperar varias tareas. No sé si tienen alguna duda. No, Lick, no hay dudas. Ok, perfecto. Bien, entonces nos veremos entonces el día de mañana. Esto sería todo por la clase del día de ahora y terminamos mañana de desarrollar la parte de la API. Que pasen una feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche.